Hola chicos, este es el video de categorías gramaticales, ¿ok? Y vamos a empezar por ver las 9 categorías gramaticales que tenemos aquí. Ok, son las que vamos a manejar. Tenemos sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Todo aquello que le da nombre a un objeto, animal, cosa o entidad, ¿sí? El pronombre. Cuando no conocemos el nombre de la cosa, nos referimos con un pronombre como esto, ¿sí? Entonces, el pronombre va a ir en lugar del nombre. También cuando usamos los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, ¿ok? El artículo. El artículo es una partícula de la oración que acompaña al sustantivo y que lleva su género y número, ¿sí? El libro, la silla, la mesa, los alumnos, ¿ok? El adjetivo es una palabra que da características al sustantivo, ¿sí? Hay diferentes tipos de adjetivos y los vamos a ver ahorita que ampliemos la información de adjetivo. El verbo es aquella palabra que da nombre a todas las acciones, ¿sí? Todas las acciones que puede cometer un sujeto se nombran a través del verbo. El adverbio es como el adjetivo pero del verbo, ¿sí? Tenemos adjetivo para el sustantivo y adverbio para el verbo. Ya que el verbo es una acción, el adverbio nos va a decir las condiciones en las que se da esta acción. La preposición es una categoría gramatical de diferentes palabras que se usan para establecer diferentes tipos de relaciones entre otras palabras como sustantivos o adverbios también y adjetivos, ¿sí? Sustantivos, adjetivos y adverbios, ¿ok? La conjunción. La conjunción es una partícula que se usa para relacionar ideas, ¿sí? Ideas o también conceptos, ¿sí? La conjunción y, por ejemplo. La interjección. La interjección son expresiones o palabras invariables. ¿Qué quiere decir? Que no cambian su forma. Sirven para expresar ciertos sentimientos o emociones. Siempre van acompañadas de signos de exclamación o sirven para llamar la atención, como cuidado, ¡ey! ¿No? Esas son interjecciones, ¿ok? Bueno, pues vamos a ampliar en cada uno de ellos para ver sus clasificaciones. Ok, bueno, empezamos con el sustantivo. Recuerden, el sustantivo es el que da nombre a las cosas. De hecho, le podemos llamar sustantivo o nombre, ¿sí? Ok, y tenemos diferentes tipos de clasificación. Tenemos los sustantivos concretos en oposición a los abstractos, ¿sí? Entonces, los sustantivos concretos se van a referir a algo que puede ser realmente tangible, ¿sí? Mientras que los abstractos más bien se refieren a fenómenos o cualidades. Ideas, ¿sí? Digamos, nadie puede tocar el pensamiento, pero sabemos que es algo real, ¿sí? Son cosas también reales, pero no son tangibles. La soledad, por ejemplo, es algo real, ¿sí? Es un concepto real, pero no es algo tangible. Los sentimientos como el amor o la tristeza son reales porque nos afectan, pero no son tangibles. Entonces, vamos a tener sustantivos concretos que se van a referir a cosas concretas que yo puedo tocar, ¿sí? Manipular de cierta manera. Y los abstractos que, bueno, se refieren a conceptos, digamos, no tangibles. Luego están los comunes en oposición a los propios. Los comunes se refieren a un ente en general, mientras que los propios son el nombre de ese ente general. Digamos mujer en sustantivo común y Alejandra en sustantivo propio. Los simples son aquella palabra no derivada ni compuesta, ¿sí? Hay derivados y hay compuestos. Ahora, por ejemplo, un sustantivo simple, pan, es un sustantivo simple, denomina precisamente aquella comida que se hornea, que va a base de harina y lleva levaduras y se infla y es suave, ¿no? Ese es pan, así se denomina. Pero yo puedo derivar palabras de ese. Yo puedo decir panadero o panadería. Esos serían los sustantivos derivados, ¿sí? Ahora, los compuestos son aquellos que se componen de dos palabras, ¿sí? Como picaporte, paraguas, ¿sí? Se componen de dos o más palabras, ¿ok?
Y finalmente vamos a tener los individuales y los colectivos, ¿sí? Los individuales se refieren a un ente en particular, ¿sí? Aquí decíamos un ente en general, o sea, decir el nombre más común para ese tipo de ente, pero ese ente tiene un nombre propio. Aquí nos referimos a la individualidad, a uno en particular, ¿sí? Uno solo, es decir, singular. Y el colectivo es aquel en el que nos vamos a referir al grupo de ese ente. Por ejemplo, digamos ave. Un ave es un ente y es un individual, ¿sí? Está el plural también. Hay singular y plural, esa es otra cosa del sustantivo. Pero el colectivo de pájaros no es, de aves, pues no es pájaros tampoco, sino cuando vemos un grupo de aves o pájaros, no le llamamos simplemente por el plural, sino que le llamamos parvada. Ese es un sustantivo colectivo porque nos referimos al conjunto. Hay también, por ejemplo, de mulas o burros, se le llama recua, ¿sí? De cerdos se le llama piara. De peces se le llama, no se le llama manada de peces, sino se le llama banco de peces, ¿sí? Y manada se utiliza para los mamíferos. Un grupo de mamíferos es una manada. Nosotros, un grupo de personas, es gente, ¿sí? Gente es el colectivo de personas, ¿ok? Entonces, ahí está. Tenemos los concretos que se refieren a cosas tangibles, digamos, pared. Los abstractos, pensamiento. Los comunes, niño. Los propios, Alberto. Los simples, pan. Los compuestos, panadero. Digo, los derivados, panadero. Los compuestos, paraguas. Los individuales, persona. Vamos a poner aquí ave. Y en los colectivos, gente y parvada. ¿Sí? Ahí está. Y esos son nuestros tipos de sustantivos. Y bueno, ahora pasamos a los pronombres. Los pronombres, decíamos, son aquellos que se escriben en lugar del nombre. Cuando desconocemos el nombre de aquello a lo que queremos hacer referencia, usamos los pronombres. Y los pronombres se dividen en 4. Hay personales, demostrativos, posesivos y relativos. Los pronombres personales son aquellos que ya conocemos y con los que conjugamos, de hecho. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y en español de España vamos a utilizar el vosotros, por si alguna vez lo encuentran en alguna estructura. Bueno, es uno de los pronombres que sustituiría al ustedes del español latino. El demostrativo, ok. Los pronombres demostrativos son aquellos con los que yo me voy a referir al objeto indicándolo, ¿sí? Ese me lo dijo. Yo no sé quién es ese y podría decir el niño me lo dijo, pero si hay muchos niños debo mostrar, entonces ahí uso el pronombre demostrativo, ¿sí? Entonces digo, ese me lo dijo. O este no me gusta, ¿sí? Me estoy refiriendo a este objeto. Obviamente yo conozco el nombre, pero aquí, queriendo utilizar el pronombre demostrativo, bueno, nos referimos, este no me gusta, este es mejor, ¿sí? Ya alguien me dice, esto es un plumón, este es un lápiz. El lápiz es mejor que el plumón, pero este no me gusta. Ahora, cuando usamos pronombres demostrativos, hay algunos que se parecen a los adjetivos demostrativos, pero estos se diferencian porque se acentúan, ¿ok? Muy bien. En general no se acentuarían porque son palabras graves que terminan en S y en vocal. No deberían acentuarse, pero se utiliza el acento diacrítico para distinguirlos de los adjetivos demostrativos. Aquí son pronombres demostrativos y se acentúan, al igual que el pronombre, ¿sí?, personal, para distinguirlo del adjetivo posesivo. En vez de decir tu silla, si yo digo tu silla, lo uso sin acento. Pues yo me refiero a tú, la persona, se acentúa. Igual que él, para distinguirlo del artículo el libro, por ejemplo. El de persona se acentúa. Pasamos a los pronombres posesivos. Mío, tuyo, suyo, nuestro. Si yo digo, es mío, ¿sí? Ahí me refiero al objeto con el pronombre posesivo, ¿ok?
Yo podría decir, es mi carro. Y ahí estoy usando un adjetivo con un sustantivo. Pero si yo quiero referirme a la cosa, ya con el pronombre posesivo, es mío, ¿ok? Relativos, qué, quién y quiénes. Esto los vamos a ver sobre todo en estructuras de oraciones subordinadas. El niño que vino el otro día volvió a preguntar por ti, ¿no? Entonces, ese que vino el otro día es una oración subordinada entre una oración más grande. Pero esa oración obviamente tiene su propio sujeto y ese sujeto va a estar por el pronombre relativo que vino, ¿sí? Porque ese que se refiere a el niño que yo mencioné antes. Entonces, es el sujeto de esa oración que está dentro. Pero bueno, ese análisis lo veremos en el video correspondiente, análisis de oraciones subordinadas, ¿ok? Y ahí están, esos son los tipos de pronombres que tenemos y bueno, pasaremos a la categoría de artículos. Bien, pues ahora con la categoría gramatical del artículo. El artículo es aquel, recuerden que acompaña a los sustantivos y adquiere tanto el género como el número del sustantivo al que acompaña. Si yo digo sillas, es plural y es femenino. Debo escoger el artículo plural y femenino. Ahora, tenemos dos tipos de artículos, los determinados y los indeterminados. Veamos, aquí hay individual, digo singular, y aquí hay plural. Este es masculino y este es femenino. Las sillas, recuerden, para mi sustantivo sillas, le correspondería el artículo determinado las sillas. De los artículos indeterminados, estos son singulares y estos son plurales, masculino, femenino. Al sustantivo sillas le correspondería unas sillas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el artículo determinado y el indeterminado? Si yo digo las sillas, es porque me refiero a un conjunto específico de sillas, ¿sí? Si yo digo unas sillas, yo no me refiero a un conjunto determinado de sillas, ¿sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, pásame un lápiz, es porque no importa el tipo de lápiz que me den, yo simplemente quiero un lápiz cualquiera en ese momento o quizá algo simplemente para escribir, ¿sí? Pero si yo digo, pásame el lápiz, es porque yo ya tengo puesto mi ojo sobre un lápiz determinado, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia entre artículo determinado e indeterminado. Este es determinado porque es un objeto que ya tenemos visto. Por ejemplo, yo digo el plumón. Este es el plumón que más me gusta. Pero si yo digo, este es un plumón que me encontré. O sea, es decir, esto no tiene ninguna particularidad para mí. Es cualquiera, ¿sí? Un plumón que me encontré. Pero el plumón que me gusta es este, ¿sí? Ya es algo específico. Y ahí está. Sería la clasificación de artículos y vamos a pasar ahorita a la clasificación del adjetivo. Muy bien, dentro de la clasificación de los adjetivos vamos a manejar estos 5 principalmente, ¿sí? Hay otros, pero bueno, son unas clasificaciones como que más buscadas. Si quieren pueden buscar más información acerca de la clasificación de artículos, pero vamos a concentrarnos en estos, ¿sí? El adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo indica una cualidad de nuestro sustantivo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a decir alguna característica visible, de hecho, incluso puede ser un color, ¿sí? Aquí vamos a agregar un color. Y por ejemplo tenemos gran, pensemos en casa, una gran casa, una bella casa, una casa decente, una casa bonita, una casa adecuada, una casa verde. Todo aquello que pueda ser una característica de casa va a ser un adjetivo calificativo cuando se refiere a la descripción del objeto, ¿ok? Ese sería el primero. El posesivo. El adjetivo posesivo es el que va a dar una característica de pertenencia. Si yo digo tu casa, es porque la casa te pertenece a ti. Si digo nuestra casa, nos pertenece a ambos. Mi casa solo es mía, ¿ok? Entonces, estos son adjetivos posesivos. Si se dan cuenta, el tú se parece al pronombre tú, pero este no lleva acento. El mi, el mi no. ¿No? ¿Dónde está el otro? No, aquí. En los demostrativos.
En los adjetivos demostrativos tenemos ese, aquel, aquellos, esas, estos, esas y estas. Estamos señalando el objeto, ¿sí? Si yo digo este plumón, estoy utilizando un adjetivo demostrativo, que era lo que yo les decía con los acentos. El adjetivo posesivo tú no se acentúa, pero el pronombre personal tú sí se acentúa. Ahora, el pronombre demostrativo este sí se acentúa, pero el adjetivo demostrativo este no se acentúa, ¿ok? Hay una gran diferencia importante para la redacción y la buena ortografía y la gramática. El adjetivo indefinido, algunos o ciertos. Este se utiliza cuando no tenemos con certeza cómo definir a ese sustantivo. Por ejemplo, yo puedo decir, ciertos animales cazan de noche, ¿sí? O algunos animales cazan de noche. Pero no estoy especificando realmente, solamente estoy diciendo que hay clases de animales de manera indefinida, ¿ok? Y bueno, el adjetivo numeral, donde vamos a mencionar cantidad, ¿sí? Por ejemplo, esas 7 casas, ¿sí? Ahí estoy utilizando un adjetivo demostrativo, esas, y un adjetivo numeral 7 con el sustantivo casas, ¿ok? Y bueno, ahí sería nuestro cuadro de clasificación de adjetivo, calificativo, posesivo, demostrativo, indefinido y numeral. Muy bien, y ahora pues vamos a pasar a la clasificación de verbo y adverbio. Bueno, el verbo, ya conocemos la clasificación, es toda aquella palabra que utilizamos para expresar acciones. Y bueno, como ya habíamos mencionado, las terminaciones para el verbo son ar, er, ir, ¿sí? Como amar, comer, dormir. Ahora, los verbos también tienen una clasificación que se llama verboides, ¿sí? Los verboides son las formas no conjugadas del verbo. Y ahí tenemos el infinitivo, que es la palabra que da nombre al verbo, la forma que da nombre al verbo, el participio y el gerundio, ¿sí? Esas 3 formas no conjugadas del verbo ya las hemos visto, pero si quieren una explicación más amplia, bueno, pueden llamarme y quedamos de vernos en una videollamada y les explico mejor los verboides, ¿ok? Pero ya los hemos visto. El infinitivo que termina en ar, er, ir es lo que da nombre al verbo. El participio cuya terminación es ado, ido en regular y tos, ocho en irregular. Y el gerundio que es terminación ando y endo. Digamos amar, infinitivo. Amado participio y amando sería gerundio. Comer, infinitivo. Comido, participio y comiendo, gerundio. Dormir, infinitivo. Dormido, participio y durmiendo, gerundio. Ahí está. Y bueno, para el verbo tenemos su propio calificativo, ¿sí? El que lo va a calificar aquí es el adverbio. Y los adverbios, que son las palabras que van a indicar las condiciones bajo las cuales se da la acción del verbo, se dividen en adverbios de lugar, de tiempo, de modo, cantidad, duda, afirmación y negación principalmente, pero también hay otros como de orden, de finalidad o de herramienta y algunos otros que, bueno, podemos ir ampliando poco a poco. Vamos a empezar con esta clasificación. Los de lugar indican, obviamente, como su nombre lo dice, el lugar. Podemos decir ahí, detrás, encima, ¿sí? Colocación o indicar lugar, allá, cerca incluso, ¿ok? Los de tiempo pues nos van a dar una temporalidad, durante, después, antes, mañana, hoy, etc. Los de modo nos van a decir de qué manera se dio la acción del verbo. Y tenemos los que terminan en mente como lentamente, calladamente, y adverbios como bien o mal, ¿sí? También tenemos el malamente, ¿no? Lo hizo. ¿Y por qué? Pues malamente, de mala forma, de mala manera, ¿sí? Cantidad. Los de cantidad obviamente nos van a dar, pues, un número, ¿sí?
por ejemplo, yo voy a decir varias veces, ¿sí? Brincamos la cuerda, ¿cuánto? Varias veces. Ahí es una cantidad, o muchas veces, o pocas veces, ¿sí? Duda. Estos no nos van a afirmar, nos van a dar el sentimiento de duda, tal vez, quizá, ¿sí? Quizás mañana llueva. Tal vez estudie para mi examen hoy en la tarde, ¿sí? Esos son de duda. De afirmación, eso sí, nos afirman las cosas, ciertamente, efectivamente, ¿sí? Nos dan la sensación de la certeza. Y los de negación, obviamente, van a negar la acción. Yo jamás como, ¿qué será? Yo jamás como carne de conejo, ¿sí? Ese es un adverbio de negación que afecta al verbo comer. Yo como carne de conejo, yo no como carne de conejo, o yo jamás como carne de conejo. Muy bien, y ahí lo tienen, el verbo con su adverbio y la clasificación de los adverbios. Muy bien, y bueno, vamos a pasar ahora a la preposición, la conjunción y la interjección. Bueno, pues ya nuestras últimas 3 clasificaciones, que son preposición, ya esa clasificación ya la hemos visto en clase. Incluso Arturo nos hizo el favor de exponer el tema muy amplio, muy bueno, nos dio una lista de preposiciones con ejemplos y el tipo de relación que establecen. Si a alguien le falta, puede buscarla con sus compañeros o pedírmela y yo con mucho gusto les facilito esa lista. ¿Sí? Bueno, para no detenernos mucho en ese tema que ya vimos, de preposición que relacionan palabras y las relaciones diferentes que establecen. Ok, entonces pasamos a la conjunción. La conjunción tiene una subdivisión, ¿sí? Tenemos la conjunción copulativa y eni. Aquí ya empezamos a entrar en el terreno de oraciones coordinadas, ¿sí? Las oraciones coordinadas copulativas precisamente van a usar ese tipo de conjunción. Yo puedo decir, no me gusta ni comer sola ni trabajar hasta tarde, ¿sí? O puedo decir, ni como sola ni trabajo hasta tarde. Como sola, trabajo hasta tarde son 2 oraciones diferentes, pero que estamos coordinando por la conjunción ni, ¿ok? La conjunción adversativa, ahí también estamos entrando en el terreno de oraciones coordinadas, pero adversativas, ¿sí? ¿Y qué es lo que las coordina? Pues el nexo, la conjunción más, pero o sin embargo, ¿ok? Pues me gusta, sin embargo no me convence, ¿sí? Es un ejemplo. Ok, la conjunción explicativa, como lo dice su nombre, va a dar una explicación a lo que acabamos de mencionar. Decimos una oración, metemos la conjunción explicativa y metemos otra oración tratando de ampliar en la explicación de lo que acabamos de decir. Por ejemplo, me cuesta mucho hablar en público. Es decir, o sea, sudo, me pongo nerviosa, tartamudeo, me tiemblan las piernas, ¿sí? Son varias oraciones que estoy relacionando por medio de la conjunción explicativa, es decir, o sea. Y bueno, la conjunción consecutiva, que es lo que es esa relación, la relación que establece la conjunción consecutiva es de causa y consecuencia, ¿sí? Hay una causa para una consecuencia y yo lo voy a relacionar a través de la conjunción, ¿ok? Un ejemplo. Dejé mis llaves en el carro de mi mamá. Luego no pude entrar a mi casa. Así que tuve que regresar hasta su casa para pedírselas, ¿sí? Ahí estamos relacionando, fíjense, hubo 2 causas y hubo 2 consecuencias, ¿ok? Y finalmente, la interjección, que como dijimos son ese conjunto de palabras invariables. ¿Qué quiere decir invariables? Que no cambian, ¿sí? Son palabras que no cambian y se utilizan para llamar la atención o expresar sentimientos. Siempre van a utilizar signos de exclamación porque tratan de eso, de la intensidad. La interjección es así como un llamado, un momento así muy clave. Por ejemplo, ¡ay! ¡Cuidado! ¡Auxilio! ¿Sí? O oye, ven para acá. Esas son interjecciones, ¿sí? Podemos tener vaya, wow, oh, bravo, ¿sí? Ok, y bueno, con esto vamos a dar por terminado
el video de categorías gramaticales. Espero que haya sido todo claro. Cualquier cosa ya saben, me pueden hablar. Concertamos una videollamada para explicarles más a fondo si es que alguna categoría se les confunde con otra y cómo diferenciarlas, ¿ok? Y bueno, pues sigan estudiando. Regresen el video a las veces que sea necesaria. Apréndanse bien cada categoría. Y bueno, síganse cuidando y espero verlos muy pronto. Adiós.